Ya está. Ya estamos grabando. Entonces vamos a dar inicio, vamos a alterar un poquito el orden y a dar la bienvenida. Buenas noches a todos. Estamos ahorita por subir a uno de nuestros ponentes y en lo que eso sucede y sorteamos la peripecia técnica, le voy a pedir a mi compañero amigo Leopoldo Hernández Romano, miembro del Consejo Directivo de México, si nos hace el favor de leer la currícula de nuestros dos amables panelistas. Muchas gracias, Paco. Y antes que nada, muchas gracias a la senadora Beatriz Paredes, a Guadalupe Acosta Naranjo, que en cualquier momento ya va a estar con nosotros. La verdad es que tenemos un panel de super lujo. Les agradezco mucho la disposición de acompañarnos este día. Yo me declaro, y aquí ya me regañaron y ya me pidieron que hable en plural, estoy aquí con mi novia, entonces nos declaramos fans absolutos de los dos. Creemos que va a ser una sesión extraordinaria la de esta noche. Empezando con la senadora Beatriz Paredes, es mexicana, originaria del estado de Tlaxcala, México, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas, es editorialista. Actualmente es senadora de la República y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de Educación, de Asuntos Fronterizos y Migratorios, de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de Recursos Hidráulicos, de Seguridad Social y de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En materia internacional, se ha desempeñado en diversas responsabilidades, destacando la de embajadora de México en Cuba y embajadora de México en Brasil, así como presidenta del Parlamento Latinoamericano. Fue integrante del Consejo Consultivo de UNICEF, es miembro de la International Women's Forum y del Inter-American Dialogue. En el Poder Legislativo Federal, ha sido diputada federal en la 51ª, 53ª, 58ª, 71ª legislaturas, habiendo presidido la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, y es senadora en la 52ª legislatura. En el Poder Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Gobernación fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero fue integrante de los consejos de Banrural y Banobras y miembro del Consejo Consultivo del BID. Ha sido gobernadora de su estado natal, Tlaxcala, diputada local en la 48ª legislatura del Congreso de Tlaxcala. Ha recibido, entre otras condecoraciones, la de la República Federativa del Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Los reconocimientos Mujer del Año del Patronato México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia del International Women's Forum, Mujer en el Desarrollo Rural del Instituto Interamericano de Agricultura, Mujer Hispana, otorgada por la Fundación México-Americana y la Medalla Rosario Castellanos. En las tareas partidistas fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidenta de la Fundación Colosio. Fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina. Nuevamente, senadora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nuestro otro invitado es Guadalupe Acosta Naranjo. Guadalupe nació en Juan José Ríos, Sinaloa, el 3 de junio. Es licenciado en Economía, estudió en la Universidad Autónoma de Nayarit. Desde joven estuvo involucrado en movimientos sindicales del sector cañero y estudiantil. A los 24 años llegó a ser diputado local y participó como miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, que hoy es su 32º aniversario. Y ahorita que se suba Guadalupe, repito la felicitación para el PRD, para sus miembros y su dirigencia por estos 32 años y las aportaciones a la democracia mexicana que ha hecho este partido. Ha estado afiliado al PRD desde su origen, partido en el cual se ha desempeñado como secretario general y presidente interino. Ha sido aguerrido, pues incluso sufrió persecución política en Nayarit, pero siempre ha tenido gran congruencia y solidez en la lucha por sus ideales. Fue diputado federal en 3 legislaturas, en los años de 2009, 2012 y 2015, siendo presidente de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2011 al 30 de abril de 2012. Es miembro del Grupo Galileos, una agrupación política con vínculos con el PRD, que busca incidir en la formación de políticas públicas y tareas electorales. También es un gusto y es un lujo tener hoy a Guadalupe Acosta Naranjo con nosotros. ¿Pudiste subirlo, Paco?
Sí, ya. De hecho, afortunadamente ya está con nosotros Guadalupe y ya tenemos al panel completo. Ya, de hecho, ya abrió su video. Ya no más falta que abra su audio, pero ya estamos afortunadamente completos y aprovechamos muy bien el tiempo. Entonces, si les parece, voy a dar, digamos, tránsito, digamos, a la siguiente parte de la introducción y agradecidos nuevamente con esta increíble oportunidad que tenemos de charlar con dos grandes figuras. Hoy, de hecho, es nuestra 14ª sesión del ciclo de amigos de UNE México y es la 6ª ocasión en que nos reunimos en este 2021. Esta ocasión, efectivamente, tenemos un gran número de asistentes que nos saludan desde muchos puntos del país, muy interesados en lo que vamos a platicar hoy. Hoy, de hecho, nos encontramos en un gran momento de definiciones para el país. Y para saber lo que debamos de hacer, nos pareció importante que tuviéramos oportunidad de reflexionar sobre lo que acontece en este momento, particularmente en materia política y electoral. Es una época de grandes definiciones, de contrastes importantes y de una enorme efervescencia y contienda. La premisa de hoy es que hablemos de la coyuntura en que nos encontramos, entender cómo se procesa y cómo se perfila este gran día electoral que está ya, hoy en día está pues a escasos 31 días, para ser exactos, de ser y llegar a esa fecha tan emblemático. Entonces, hoy en este panel de primerísimo nivel tenemos las dos figuras que, insisto, aceptaron amablemente estar con nosotros esta noche. Diría yo brevemente que a partir de 2018 se supo que al país se le presentaría una siguiente oportunidad de lograr equilibrios y eso va a acontecer precisamente en la elección del 6 de junio de 2021. Y es que es necesario oxigenar la democracia, pues nunca había sido tan patente este posible y esta importantísima contienda electoral que, repito, está ya a escasos 31 días. Tan es importante que el dominio que se ejerce desde el Palacio Nacional propició, entre otras cosas, imaginen ustedes, a instancia de un grupo ciudadano, un bloque opositor formado por PAN, PRI y PRD en una cuestión que es histórica e inédita. Esta coalición se hubiera antojado en otras épocas pues muy difícil de haberse logrado y sin embargo hoy es una realidad. Con esto en mente es que nos interesa, por supuesto, escuchar la opinión de dos grandes personajes de la vida pública nacional. Les voy a recordar la dinámica de estas pláticas. Vamos a escuchar de nuestros panelistas una exposición de los temas principales sobre la materia para sentar las bases de lo que después sean preguntas de ustedes, de la audiencia. De hecho, ya tenemos algunas preguntas que nos vinieron llegando con las confirmaciones para este evento de esta noche. Pero además recuerden que en el menú de Zoom abajo hay una herramienta de Q&A, pregunta y respuesta, en la cual nos pueden hacer justamente sus preguntas específicas para darnos a la tarea de agruparlas y presentárselas en bloque a nuestros invitados. Sobre esa base, entonces, le vamos a ceder la palabra en primer lugar a Beatriz y después a Guadalupe. Pedimos que hablen por espacio de 15, 20 minutos cada uno para que después entremos a la parte dinámica de preguntas y respuestas. Si les parece, entonces, les cedo la palabra a la senadora Beatriz. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y yo también hago la confesión que hizo Polo de ser fan de ambos y considerarlos además amigos y grandes figuras para la historia que hoy se escribe y que es importante escuchar y aprender de su experiencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Para mí es muy grato encontrarme con quienes son amigos de UNE México y valoro mucho esta gentil invitación que me hicieron a través de mi amigo Guadalupe Acosta Naranjo, quien me hizo favor de convidarme a participar en este encuentro. Saludo con aprecio a Juan Francisco Torres Landa y a Polo Hernández Romano. Muchas gracias por sus amables palabras en torno a mi persona y gracias por esta convocatoria. Voy a decir que me gusta mucho estar con Guadalupe Acosta. Considero que es un
extraordinario orador. Él sabe que yo admiré y quise mucho a un gran orador nayarita, a don Alejandro Gascón Mercado, y bueno, tienen escuela de grandes debatidores, así es que es muy grato encontrarnos ahora en este evento y encontrarnos también bajo el gran paraguas que siempre nos ha unido, que es nuestro compromiso democrático y nuestra visión a favor de los trabajadores de México. En mi caso, más vinculada con el mundo del movimiento rural de los trabajadores campesinos, en el caso de Guadalupe, muy vinculado a la lucha de los sindicalistas, pero también de la gente del campo como es Nayarit y como es mi tierra, Tlaxcala. Pensé cómo abordar la coyuntura y cómo hacer algunas consideraciones ante ustedes y decidí primero establecer de dónde parte mi posición en este momento de la vida política del país. Quiero recordarles que en la pasada elección del 18, los resultados electorales para la presidencia de la República fueron estos. Del 100% de la lista nominal de electores, el 36.57 no acudió a votar. El 36.57 no acudió a votar. Y del total de votantes, el 33.7 lo hizo por la opción de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena. Y el 27.92 lo hizo por otras opciones, existiendo un 1.7 de votos nulos. O sea, de cada 100 mexicanos inscritos para votar, solo 34 votaron por el candidato triunfador. 66 o no acudieron a votar o votaron por otras opciones. Hubo una victoria legítima, es cierto, en una elección dentro del régimen democrático establecido en la Constitución. Fue una elección conducida por instituciones acreditadas y respetables. Hubo una elección, no una revolución. Este es mi punto en todo el posicionamiento político que sostengo en esta etapa de mi participación y en el conjunto de posiciones que pretenden aportar en la tradición del esfuerzo por lograr la evolución democrática de nuestro país. Cuando se hace una revolución, particularmente una revolución armada, una revolución violenta, el grupo triunfador adquiere el derecho, comillas, por su triunfo revolucionario, de imponer otro orden de cosas. El término es imponer. Imponen otro orden de cosas. Y si el conjunto social está de acuerdo o no, ese no es el asunto en la discusión histórica. Los triunfadores de la revolución desechan un régimen e implantan otros. Cuando se gana una elección en el marco de un régimen democrático establecido y la oferta política no expresa que vas a cambiar el orden de cosas, no precisa esta posición revolucionaria en términos absolutos, entonces las expectativas de la sociedad son que haya cambios dentro del marco jurídico vigente.
son expectativas de transformación pacífica dentro del marco jurídico vigente o transformando las instituciones a partir del propio marco jurídico. Estos datos que comento, que para mí son relevantes porque hay legitimidad democrática. No comparto que haya legitimidad para otro tipo de actuaciones. El 27 de junio de 2018, en su cierre de campaña, el candidato López Obrador expresó: habrá un auténtico Estado de Derecho, bajo la premisa liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Seremos respetuosos de la división de poderes y de la soberanía de estados y municipios. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Continúo con la cita. No apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único. Estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura. Estas expresiones del discurso de cierre de campaña fueron alentadoras. No se esperaría cosa distinta de un dirigente democrático de la izquierda. Sin embargo, algunas actuaciones han dejado muy lejos las expresiones que se escucharon en el cierre de campaña. El nivel de subordinación del poder legislativo a partir de dos mayorías mecánicas y que poco cumplen y respetan los reglamentos y el procesal parlamentario es dramático. La verdad es que el desaseo en el procesamiento de varias de las iniciativas de ley, particularmente las que subordinan al Poder Judicial, ha sido una señal de alerta que no rima con la cita que les acabo de leer. Y por otra parte, el debilitamiento estructural del Poder Judicial, el desprestigio al que ha estado sometido el presidente de la Suprema Corte por esta adición a modo que se planteó en el Senado, me parece que no lo merece un hombre de su magistratura y de su calidad como abogado. Ojalá este hierro se corrija por la propia Suprema Corte. Pero hay otra serie de legislaciones aprobadas por la mayoría sin admitir ni siquiera un debate profundo y razonado que nos hablan de señales ominosas. La primera fue la reforma a la ley de la administración pública, en donde propusieron y aprobaron que ya no existiera ningún requisito para ser funcionario de nivel de delegado en los estados. Ninguno de carácter profesional, ninguno de especialización, ninguno ligado a la materia en la que iban a estar vinculados, ninguno. Se borraron de un plumazo los requisitos profesionales y se desdibujó totalmente la posibilidad de un servicio profesional de carrera. Esta reforma, que no corresponde a la formación de un Estado que tenga un gobierno profesional eficaz, que atienda de manera pertinente la función pública, se acompaña de una reforma irracional a la ley de remuneraciones. Y no porque no se tenga que tener remuneraciones austeras y en la honrada medianía, como estableció bien el presidente Juárez, sino porque las remuneraciones tienen que tener una lógica de equivalencias cuando hay actividades especializadas, y poner como referente el ingreso del presidente de la República, que por cierto tiene otros soportes adicionales como casa habitación, como vehículos, etcétera,
no es posible equipararlo con quienes tienen otras responsabilidades. Y hay funciones especializadas. Decía yo, el director de la planta nuclear de Laguna Verde tiene que ser un ingeniero nuclear especializado. Eso es lo razonable, eso es lo saludable. Y el salario, la remuneración de ese funcionario tiene que corresponder a lo que un ingeniero nuclear especializado tiene como salario en el mercado de trabajo de ese grado de especialización. Pero algo más grave de esta nueva ley de remuneraciones es que al poner un tope al conjunto de salarios, los cuadros intermedios, jefes de oficina, jefes de departamento, tienen un tope mucho menor y ellos están por encima de los empleados que actúan masivamente como profesores y médicos. Entonces, esto en cascada precariza a la función pública. Como ese ejemplo, hay muchos otros. Signos ominosos, la animadversión por los órganos autónomos, la incomprensión de lo que ha significado en la evolución democrática la existencia de órganos autónomos, la incomprensión del rol de los estados y los municipios y de la soberanía estatal, el concepto robusto de la federación, la desaparición de los fondos de respaldo para centralizar la asignación de esos recursos, el hecho de la falta de transparencia en cuanto a las contrataciones, nuevamente asignar contrataciones de manera diversa y directa, nos lleva a pensar que hay una intención de una restauración autoritaria. Y a mí me parece que la ciudadanía no votó el 18 por una restauración autoritaria. Votó por un cambio que profundizara la democracia, que la volviera mucho más eficaz, que lograra una mejor y más justa distribución del ingreso y desde luego que erradicara la corrupción. El problema es que bajo el manto del combate a la corrupción parece que hay una enorme confusión de la responsabilidad de las instituciones públicas, una precarización del gobierno, una debilitación de las funciones de cada área administrativa, un debilitamiento del federalismo y, por tanto, un enorme escenario ominoso para el equilibrio entre poderes y entre territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Le pasamos la palabra a Guadalupe para que pase a hacer su exposición y después entramos con el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente. Pues, buenas noches, Paco. Buenas noches, Polo. Buenas noches, Beatriz. Me da mucho gusto coincidir contigo como siempre. Beatriz es una, sin duda, de las mujeres más brillantes del país desde hace muchísimos años, y no quisiera decir más. Además, canta muy bien y tocamos guitarra juntos a veces. No quisiera ampliar mucho el recuento que de manera correcta ha hecho Beatriz de las políticas públicas y el estilo personal de gobernar que se ha tomado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que evidentemente podríamos estar aquí un buen rato en la noche platicando de los hierros y de los daños que muchas de las actuaciones del presidente le están causando al conjunto del país, sus instituciones, nuestra sociedad, la democracia. Es de verdad, yo era escéptico cuando ganó Andrés, cuando compitió Andrés. Debo de reconocer que me quedé corto respecto a lo que está haciendo. Hay cosas que no me imaginé que pudiera hacerlas y las está haciendo.
En esta obsesión por concentrar poder, esta cosa que yo pensaba que era tenaz, dije, es un hombre muy tenaz, es un hombre que lucha por sus cosas, aunque no las comparta, pero no, la tenacidad no es la mejor palabra. Yo creo que es esta enorme obsesión de concentrar poder. Y estas ideas que él tiene y que todos los días se levanta, de que hay una parte del país que es malo, de personas malas, y hay otra parte del país compuesta por personas buenas que él encabeza. Él no se asume como presidente de todos los mexicanos y por lo tanto no convoca al conjunto de esfuerzos de los distintos actores sociales, de nuestra pluralidad, para sacar al país adelante. Él representa un movimiento, así lo cree él, que tiene unos adversarios enfrente que están compuestos de personas malas. Él le llama conservadores, les dice traidores, fifís y mil cosas más. Pero en verdad lo que él quiere decirnos es, yo soy el hombre bueno. Ya llegó un hombre bueno a la presidencia de la República y ahora todo mundo debería de hacer lo que el hombre bueno quiere para el país. Aun cuando su visión en muchas de las cosas no sea nada ni moderna, ni democrática, ni plural, pero él es un hombre bueno. A él no le importa el desarrollo de las instituciones democráticas. Él cree en la actuación de la persona. Y como él se califica bueno, entonces todo lo que hace es bueno, aunque haga barbaridades. No le preocupa la construcción de instituciones democráticas. Si ustedes se fijan, no ha planteado una sola propuesta para mejorar alguna institución democrática, sino para que el presidente de la República, o sea, él, controle a las instituciones que él considera están mal, ya sea el Instituto Nacional Electoral, ya sea la Corte, ya sea los gobiernos estatales, ya sea alguno de los órganos autónomos. Él es la persona que tiene la verdad absoluta. Hay una verdad y hay una mentira. La mentira la representamos todos los que no pensamos como él. Esa es una concepción que desgraciadamente impera en el jefe de las instituciones. Ahora, él es el presidente sin duda desde hace muchos años más poderoso que haya tenido México en estos tres. No es un Fox que ganó y tenía un equilibrio en la Cámara. Y había gobernadores que actuaban de otra manera. No. Andrés Manuel tiene 2/3 de la Cámara de Diputados y una amplísima mayoría en la Cámara de Senadores. Es así como está él conformado. Pero no le basta. Entonces quiere tener también al Poder Judicial. Y quiere que los gobernadores estén subordinados. Y puso en el cuarto de junto a los principales empresarios del país. Pero hay dos que son muy importantes para lo que él quiere. Bernardo Gómez y Salinas Pliego. Se queja todos los días que es el presidente más atacado, pero se le olvida decir que Bernardo Gómez y Salinas Pliego representan el 97% de la televisión abierta y privada del país. El 97% está en Televisa y TV Azteca y los tiene en el cuarto del lado. A él le parece que es mucho lo que pasa a veces en un pequeño portal de redes que es Latinus. Le molesta enormemente un periódico como Reforma o El Universal, pero él omite decir
que tiene a los varones de la televisión pública acompañándolo en el cuarto de junto, de un lado. Y además, su cercanía, la manera como él intenta dirigir al ejército del país, al ejército mexicano, que es otro factor de poder delicadísimo que ha venido alterando la manera tradicional, institucional, de comportarse de una de las instituciones que se deberían de tratar con el mayor cuidado posible. Bueno, todo eso, yo creo que el asunto que prendió ya los focos rojos a todos los mexicanos que creemos en las instituciones democráticas y en los contrapesos, es la manera de cambiar el periodo de duración del presidente de la Suprema Corte, mismo que preside también la judicatura, con algo que yo creo que Beatriz y yo jamás hubiéramos pensado que siquiera se podía discutir. Un transitorio de una ley secundaria modifica un término constitucional de uno de los tres poderes de la República. Bueno, eso no debería estarse ni discutiendo, debería haber causado una carcajada nacional. No, él todas las mañanas defiende que ese cambio del transitorio de una ley secundaria es superior al texto constitucional. Bueno, ningún legislador que se precie, ningún alumno de primer año de derecho, ningún opinólogo medianito hubiera pensado que se pudiera sostener desde la presidencia de la República tal tesis. No defender, sino defenderla. Y además, que la mayoría de la Cámara de Senadores y la mayoría de la Cámara de Diputados lo hubiera avalado. Y adicionalmente, el silencio del presidente de la Corte. Bueno, yo había sostenido con varios amigos desde hace 2 años que Andrés Manuel iba a intentar reelegirse. Pero todo el mundo me tiraba loco. ¿Cómo crees? O sea, eso en México, con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestras revoluciones que tuvimos, con nuestra constitución, no es posible. Y bueno, ahora estoy a punto de darle la razón. No quiere reelegirse. A lo mejor nomás quiere ampliar su mandato. Yo les digo que la ampliación de mandato es peor que la reelección. No es un atenuante, es peor. Porfirio Díaz se reeligió, aunque llegó también con la tesis de sufragio efectivo, no reelección. Pero para reelegirse hizo 2 cosas primero. Terminó su periodo, puso a su compadre modificó la Constitución para permitir la reelección alternada, volvió a ir a las urnas, a esas urnas que tenía, pero fue a las urnas y ganó. Y se reeligió. Y luego, como quiso reelegirse de manera continua, volvió a modificar la Constitución para que hubiera reelecciones continuas y volvió a ir a las urnas, a esas urnas que tenía. Y ganó. Pero cubrió sus procedimientos. Lo que se está haciendo con la Corte es ni cambiar la Constitución, es violarla. Y no va a las urnas. Basta un bando, como gobernaba en la Ciudad de México, de 2000 a 2006, lleno de bandos. Eso es peor. Maduro modificó la Constitución. Correa modificó la Constitución. En Nicaragua se modificó la Constitución. Bueno, Álvaro Obregón, después de la revolución
del 17-18 modificó la Constitución. Algo le costó, pero la modificó. Aquí no. Aquí no están queriendo modificar la Constitución. Y el pasmo de la vida nacional es lo que más me impresiona. Me impresiona. Y la frialdad con la que miente. La seguridad con la que lo dice. Y la sumisión de mentes brillantes, a los que yo conocí mucho, pues éramos compañeros de partido durante muchísimos años, de un Pablo Gómez, de una gente que uno diría, bueno, no. Solo Porfirio, por cierto, Muñoz Ledo, lo hizo y lo hizo bien. Pudo separarse de ese camino absurdo y peligrosísimo para el país, que es esta circunstancia que estamos viviendo. Esto que estamos platicando de lo que es la clase política, de lo que es los temas delicados de la nación, sucede en salud. La manera como miente López-Gatell, la manera como ocultan cientos de miles de muertos. No exagero. Los muertos, según todos los estudios, andan arriba del 500,000. Y ellos apenas aceptan un poco más de 200,000. Han ocultado 300,000 muertos. 300,000 muertos. En este país se salió una nota hace poco de que ya vamos más de 40 millones de contagiados, pero ellos admiten 2,5 millones. Qué frialdad para decir eso. Bueno, hoy miré a Martí Batres poner un meme en su tweet sobre el metro, la línea 12, diciendo, aquí está la corrupción del PRI y del PAN. Y esto, bueno, a ver, espérame tantito, ¿de qué se trata? El PRI y el PAN no han gobernado esta ciudad desde 1997. Desde entonces ganamos nosotros en mano de ellos. Marcelo, Andrés. Y hoy echarle la culpa a quien no ha gobernado es de una frialdad terrible. Y me preocupa la frialdad porque quiere decir que están perdiendo los escrúpulos. No hay un mínimo de autocrítica. No lo hay. No lo hay en ninguno de los espacios. Esto obligó, creo yo, que Andrés fue el que nos unió a que partidos tan diversos como el PAN, el PRI y el PRD nos viéramos obligados política y moralmente a unirnos, a reunirnos. No era una cosa fácil. Es más, ni siquiera lo hicimos plenamente bien. Hay ahí en el camino una serie de errores, en mi opinión. Pero yo omito esos errores que ahí hay, porque no quiero estar de purista, porque no me gusta al 100%, porque creo que debe haber habido más participación de la sociedad civil, mucho más presencia de organizaciones con causas ciudadanas, no hacerlo solamente entre los partidos de la clase política tradicional, que esos teníamos la obligación de hacerlo. Teníamos que haberlo hecho también con mecanismos de participación mucho más amplia, que nos oxigenaran, porque uno de los problemas que tenemos que recuperar es la credibilidad. Nosotros perdimos credibilidad. Por eso Andrés ganó de manera tan contundente en el 2018. Y no hemos hecho nuestro corte de caja completo. Y es necesario hacer un corte de caja, no para desechar ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, sino para que en la construcción de la nueva etapa de la vida nacional sepamos reconocer lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. E intentemos que no solamente se trate de sacar a Andrés, sino de construir algo mejor, mucho mejor. Y eso pasa por una autocrítica seria, sincera, no ponernos nopales en la espalda. No se trata de ¿cómo se llama?
de agarrarnos a latigazos entre nosotros. Pero tampoco se trata de pensar que nos caímos como los niños y nomás basta levantarse, sacudirse los pantalones y seguir caminando como que no había pasado nada. Es por el bien de la democracia que los partidos políticos tenemos que reconocer la situación en la que hoy estamos para tratar de mejorar. Pero bueno, logramos lo más importante, nuestra unidad. Y yo termino diciéndoles que fíjense que creo que a pesar de todo eso, hay enormes posibilidades de que salgamos bien en la elección de 2021. Muchas posibilidades. Pongo como ejemplo con la gente con la que he estado conversando en estas últimas semanas, de que después de que ganó Andrés, ha habido 8 elecciones en el país. 2019, 2020. 2019 hubo 6 elecciones, 2020 hubo 2. En 2019 Andrés Manuel tenía el 80% de aprobación y en 2020 el 70%. Hoy anda en promedio en los 60%, con el 80% y con el 70%. En 2019 y en 2020 no hubo alianzas. No sé, este frente se logró ahora en el 21. Bueno, de las 8 elecciones, Morena perdió 5 y ganó 3. Y yo he retado, amigos, a que me digan una sola encuestadora, una casa encuestadora, que haya pronosticado estas 5 derrotas. Pago de $1,000 pesos por una nota. Porque alguien me diga, es que esta encuestadora, es que Mitoski dijo que iban a perder 5 estados. No, ya para qué hablo de Massive Color, ¿no? Que es Telefónica y un robot. No. Mitoski o Parametía o Mendoza y Blanco o alguna casa encuestadora de estas a las que le tenemos cierto respeto. Ni una sola pronosticó una derrota del PRI, de Morena, del partido oficial, y perdió 5. He tenido la oportunidad de conversar con gobernadores que tuvieron estas elecciones y me han dicho en mis encuestas perdía. En las mías perdía. En Coahuila con Riquelme, que es un extraordinario tipo y además un muy buen operador electoral. Dice, yo perdía 6 de 16 distritos. Ganaba 10. Había 2 que estaban medio cerradas y yo dije, si le meto ganas, aquí les voy a quitar estos 2 también. Ganó los 16 distritos de los 16 y el distrito más peleado lo ganó 2-1. Me dijo, ¿qué pasó, Riquelme? Hubo voto útil del PAN. La gente de Torreón no votó por el PAN. Votó por el PRI porque era la manera en que podían sacar la elección adelante. ¿Y por qué no está diciéndose eso en las encuestas? Y mi tesis es que hay un presidente que se levanta todas las mañanas a ponernos una chinga a todo aquel que optemos por hacerle una crítica. Sea quien sea. Si es el INE, si es el tribunal, si es un juez, si es un gobernador, si es un periodista destacado, si es un intelectual, un escritor de libros, un rey de España, al que sea, le deja caer la carga presidencial. Entonces, en tiempos de pandemia, las encuestas casa a casa son difíciles, la inmensa mayoría son telefónicas. A mí lo que me dicen es que para hacer una encuesta de 1,000 muestras telefónicas hay que hacer más de 6,000 llamadas. Porque, oiga, ¿usted por quién va a votar? Te cuelgan. Tan. Ya aquel que logra contestarles, oiga, ¿usted cómo se está yendo en la economía? Pues fíjese que un poco peor. Y en la salud, pues está de la chingada. Oiga, pero ¿y usted cómo califica al presidente? Bien, ahí va, el señor es buen intencionado. ¿Y usted por qué va a votar? No sé. O digo cualquier cosa, porque yo lo digo cuando hay un presidente con esta profunda vocación agresiva contra todo aquel que ose plantear. Algo está sucediendo, porque yo soy partidario de las encuestas.
Soy partidario de las encuestas porque soy partidario de la ciencia. Y las encuestas son métodos científicos. Pero algo está pasando, que de las 8 elecciones, dato duro, no especulativo, que sucedieron en 18, en 19 y en 20, Morena perdió 5 y nadie pronosticó ninguna derrota de ellas. Yo creo que si hacemos bien nuestro trabajo, nuestra estrategia, este mes es definitivo. Este es el mes verdadero de las campañas. Antes se medía un poco más, cuando tú medías a Morena que no había candidatos, medías más bien la imagen de Andrés. No mides a Juan Pérez contra Manuel Ramírez. Mides a una marca, mides a un presidente contra algo etéreo. Porque además estamos haciendo mucho campaña de Va por México y ese es un error, en mi parecer, lo he comentado con amigos dirigentes. Los del PRI tienen que hacer campaña por el PRI. Los del PAN, por el PAN. Y los del PRD, por el PRD. Porque si yo le pido a un priista que vote por el PAN, algunos lo harán, pero algunos tendrán reticencias de votar por el PAN. Si yo le digo a un PRDista que hay que votar por un priista, algunos lo haremos, pero otros no. No hay que andar con esos dilemas de quien diga, yo jamás voy a votar por el PRI, yo jamás voy a votar por el PRD. No, tú vota PRD, tú vota PRI, tú vota PAN. Tan, tan. Somos candidaturas comunes y los votos se suman. Hacer campaña por Va por México, pues está bien, pero Va por México no aparece en la boleta. Lo que aparece en la boleta es un emblema muy específico, PRI, PAN, PRD. Votemos cada quien por lo nuestro. Escojamos muy bien cómo hacerlo. Démonos confianza. Construyamos lo que sucederá si ganamos la mayoría. Vamos a tener la obligación de resistir la enorme tentación de que nos quieran romper a alguien para recuperar la mayoría con alguno de nosotros yendo allá. Yo creo que no, que tenemos suficientes elementos por lo que está haciendo el presidente para mantenernos juntos y que entonces sí convoquemos esa nueva mayoría que yo espero logremos tener, la mayoría simple de la Cámara de Diputados, sí convoquemos y nos arropemos con muchas organizaciones sociales, ciudadanas, para construir la agenda que vamos a tener ante el coletazo que va a ocurrir de un Andrés Manuel que no se va a echar para atrás y con minoría va a tensar más la cuerda. Pero prefiero que tense la cuerda teniendo mayoría nosotros a que tense la cuerda teniendo mayoría él. Así que lo de la tensada de cuerda lo vamos a tener. El chiste es que tanto podemos nosotros hacer para resistir. Pues muchas gracias por la invitación y de nueva cuenta un gran abrazote, Beatriz. Muchas gracias, Lupe. Muchas gracias, Lupe. Qué gusto escucharle y creo que la sincronización ha sido muy buena porque nos permite justamente establecer el marco, digamos, normativo y cómo se dio el tema de la elección y la coyuntura actual. Si les parece, vamos a hacer bloques de preguntas de tal suerte que podamos escuchar y beneficiarnos de su experiencia y que además nos piden aquí del público que dice, se suelten, ya como que Guadalupe ya entró en forma en abrir los temas, digamos, que son más álgidos dada la coyuntura. Si les parece, vamos a hacer bloques de 3 preguntas para que ustedes puedan rebotar ideas sobre las mismas y así podemos avanzar en todo lo que nos están preguntando. Voy a formular entonces el primer bloque de 3 preguntas. La primera es, ¿qué opinión les merecen los recientes ataques al INE en el contexto de una elección que ya se sabe será cerrada y contendida? La segunda es, se logró la coalición, pero seguramente no sin enormes ajustes internos y externos en cada partido. ¿Se puede decir que el espíritu aliancista permea en las distintas estructuras de los 3 partidos a nivel nacional, estatal y municipal? Y finalmente en este bloque de preguntas es, ¿cuáles son los retos de operación y comunicación que han encontrado ustedes
al trabajar conjuntamente, siendo que tradicionalmente pues son contrincantes electorales. Esos son el primer bloque de 3 preguntas para escuchar sus puntos de vista. Y digo, el micrófono está abierto para que puedan intercambiar entre ustedes. Gracias. Si les parece, yo hago algún comentario sobre la coalición que omití en mi primera intervención. En México, las alianzas o las coaliciones siempre se han dado sobre la marcha. No se han dado de manera previa. Yo creo que es una deficiencia de nuestras fuerzas políticas. Hablo de la época moderna, hablo del siglo XX para acá. Las coaliciones que empujaron al ingeniero Cárdenas surgieron al final de la elección. La suma en torno al ingeniero Cárdenas se dieron al final de la elección. La legislación electoral entonces lo permitía. Candidatos de otros partidos se fueron bajando y optaron por el ingeniero Cárdenas. La legislación previó coaliciones y alianzas, pero generalmente se dieron en torno a un partido preponderante y pequeños partidos que se sumaban, no partidos equivalentes. La coalición, la alianza PAN, PRI, PRD, PRD, PRI, PAN, es como han sido otras coaliciones, reactiva. Es una reacción política de instituciones políticas que perciben una amenaza real a la democracia. Lo que genera la preocupación en los cuadros políticos dirigentes de estos 3 partidos es que no hay una disposición democrática, no hay una disposición de respeto a las minorías, no hay una disposición de inclusión y no hay una disposición de diálogo. Entonces, ninguno de los elementos que caracteriza la transición democrática de nuestro país, que llevó a la alternancia en 2000 y ha llevado nuevamente a la alternancia en 2018, se mantiene y se profundiza y se evoluciona. Por el contrario, hay una negación al diálogo y una falta de respeto a lo distinto. No hay una noción de lo que significa la convivencia en la pluralidad. Y si la hay, los sujetos del gabinete que la tengan se subordinan. No se acostumbra un estilo dialogante tampoco hacia el interior. Entonces, evidentemente, es una visión que tiene como propósito preservar la democracia. Y eso supone lograr evitar la subordinación irracional del poder legislativo a partir de una mayoría que opera mecánicamente. Entonces, planteas que haya equilibrio en el poder legislativo que permita generar un equilibrio y un ambiente de diálogo y de negociación con el poder ejecutivo. Es una decisión política estratégica. ¿Cómo bajan las decisiones políticas estratégicas en otros niveles? Depende de la región y depende de las personalidades. Depende del perfil de las candidaturas. Hay regiones en donde hay una tradición aliancista, en donde fácilmente se intercomunican los partidos. Hay regiones en donde hay una confrontación más directa, una tradición de confrontación entre el PAN y el PRI, entre el PAN y el PRD, entre el PRI, en fin.
no reacciona la realidad política del país de la misma manera. Tiene muchos retos de operación. También depende de los cuadros regionales. Me parece que es fundamental entender la diversidad de nuestro país y la diferenciación en cuanto a la civilidad política. Yo soy de un estado donde cada tlaxcalteca ha participado como en 5 partidos a lo largo de su vida útil política. Hombre, pues lo que quiero decir es que cada zona tiene sus características, el grado de politización, etcétera, etcétera, etcétera. Debilidades en la comunicación. Me parece que sería saludable identificar un discurso básico común, no solo en contra, sino de propuesta. Y en eso se han tardado los partidos coaligados. Me parece que es importante no caer en el juego de solo mirar lo negro, sino encontrar la manera de reflejar los matices y en donde tenemos diferencias de fondo con la oferta de Morena. Ventajas, evidentemente, toda la ciudadanía que esté preocupada por la democracia tiene una opción para votar y una opción que puede ser eficaz. Si hubiésemos estado atomizadas las fuerzas, la eficacia electoral se hubiera disminuido de manera muy importante. Entonces, yo creo que quienes estamos preocupados por la democracia tenemos que votar o por el PRI, o por el PAN, o por el PRD, que permita que ninguno de los partidos satélites creados muy al calor de la nueva hegemonía de un partido político pueda aparentar que es la opción. Concluyo mi comentario. Los ataques al INE forman parte de la misma estrategia de descalificación total de instituciones a las que no se comprende y a las que se pretende atemorizar. El INE, afortunadamente, los consejeros y la sociedad civil y los partidos lo han defendido. No hay un atemorizamiento, un temor evidente y es previsible que si las elecciones no resultan al gusto del príncipe, pues se multipliquen estos ataques y venga una embestida de carácter legislativa. Será muy importante que todos estemos en la actitud de proteger una institución que ha sido muy difícil de construir y también que el propio INE en su momento haga una revisión de qué cuestiones puede mejorar. Pero ese no es el tema en este momento. En este momento no es el tema de analizar administrativamente al INE, si puede ser mejor. No, eso es caer en un debate falso. El INE es una institución que tenemos que preservar con la mayor fortaleza posible para que conduzca este proceso electoral. Gracias. Guadalupe. Mira, nosotros vivimos en un sistema presidencialista, no presidencial, sino presidencialista. Desde siempre, desde que nos convertimos en país. Tuvimos 2 pequeñísimos periodos en nuestra vida nacional queriendo monarcas, Iturbide y Maximiliano, y no duraron mucho. Entonces nosotros tenemos una enorme tradición presidencialista, porque nuestra Constitución primero dice que el supremo poder es el poder ejecutivo. Y tiene tal cantidad de facultades el poder ejecutivo constitucionales, impresionantes.
pero las metaconstitucionales son más, mucho más. Y ahora Andrés las está ejerciendo a plenitud, las constitucionales y las metaconstitucionales. Por eso, una de las cosas en las que no hemos podido terminar de avanzar para que las alianzas tengan un sentido para la gente es que dejen de ser alianzas electorales y pasen a ser coaliciones de gobierno, con programas, con metas específicas, poquitas, muchas las que te pongas, donde cada quien tenga un objetivo a lograr en una coalición de gobierno. Porque pasa la elección y todo vuelve sobre el presidente. Andrés ganó con una coalición con el PT y el PES. Díganme un miembro del PT y un miembro del PES que esté en el gobierno, siendo dos partidos que participaron en la coalición de gobierno. No. ¿Cuáles son los intereses que el PT expresó para, sepa Dios? No hay nada. Esto es la voluntad de Andrés. Entonces, debemos de caminar. Habíamos avanzado, nos tocó con Beatriz, me parece que en la legislatura en 2012, en instalar gobiernos de coalición. Pero no se ha hecho la ley secundaria. Y a Andrés no le importa y no, aunque tienen una amplísima mayoría, pudieran avanzar, por lo menos a regular la ley secundaria de lo que está en la Constitución. Porque, insisto, creo que las coaliciones electorales deben de ser coaliciones de gobierno, con temas programáticos que se discutan y se acuerden, objetivos específicos de políticas públicas que se definan y se implementen, para que te tenga un sentido de por qué te juntaste, porque si no, nomás parece que es, quítate tú para ponerme yo. Y no hay una discusión de otra naturaleza. Entonces, para muchos ciudadanos se pierde el objetivo. Entonces, uno de los grandes retos de estas alianzas es ir construyendo el andamiaje que vaya desmontando el presidencialismo que ya se había venido avanzando de 88 a la fecha. Por eso esta construcción de órganos autónomos, de órganos que vigilan al Poder Ejecutivo, que son un contrapeso y que ahora tanto molestan al superpresidente, ¿no? Tanto molestan. No, necesitamos más contrapesos, necesitamos más apertura, necesitamos una mayor participación del Congreso. Bueno, este es uno de los pocos países, yo creo que ahí tuvimos una enorme culpa el PRD, donde el presidente no se presenta ya ni siquiera a rendir su informe. Nada. ¿Qué hace el Congreso? Bueno, el Congreso hace no moverle ni una coma, como él lo pide y los otros obedecen, porque tienen una amplísima mayoría. Entonces, ese es un problema de las alianzas que hoy tenemos, según yo, que nos deberíamos de replantear y tiene que estar ligado con el diseño del régimen político que queremos construir. Y yo creo que el régimen más adecuado, y más mirando ahora los excesos de Andrés, es seguir desmontando el enorme poder presidencial para irlo socializando, compartiendo con otras instancias, otros poderes y la ciudadanía. Las alianzas tenemos muchos problemas de operación, porque esta alianza no se había hecho nunca, así que todo es inédito. No tenemos, pues, un manual de cómo resolver las disputas o los problemas de coordinación que se generan por juntar PRI, PAN, PRD, nomás porque nunca nos habíamos juntado. Entonces estamos innovando y hay que aprender rápido, en campañas cortas, a trabajar. Por ejemplo, yo insistí hace rato que yo creo que es más fácil que cada partido llame a votar por sí. Y ya. Tan. Y nadie debe de sentirse celoso de eso. Si el PRI logra meter 20%, y el PAN 20% y el PRD 5%, pues traemos 45%, de manera que ya estamos como del otro lado. Eso deberíamos de intentar. Y que no se molesten los demás, porque los votos del PRD servirán para el candidato común. Vamos a la figura de candidaturas comunes. Segundo, la tolerancia.
Si a veces en nuestros partidos, no a veces, en nuestros partidos tenemos unas disputas internas brutales con los distintos grupos y equipos que conforman un partido político que en verdad se precie ser partido. Porque si es empresa, si es un asunto como Dante o como Beto Anaya o como el Niño Verde, eso no es partido. Dante dice, nos quiere dar lecciones de democracia y MC ha tenido un solo dirigente siempre. Siempre, bueno, acá en el PRI hay disputas, elecciones internas, ahora ganó uno, ahora ganó otro, el PRD igual. Y a veces se nos acusa de que tenemos muchos problemas internos, pero es preferible que tengas una vida interna democrática y no que tengas un dueño del partido. Hoy particularmente creo que un error que hay que intentar corregir rápido en estos últimos meses, por ejemplo, no tenemos voceros mujeres. La coalición debería de tener voceros de la coalición mujeres, por la sensibilidad del tema que estamos viviendo, por la actitud del presidente respecto a esta agenda, porque tener mujeres hablando de los problemas del país y de las mujeres debería ser una de nuestras tareas, de nuestras cosas, un campo de oportunidad. Si ustedes se fijan, en este momento no hay ningún presidente nacional de ningún partido que sea mujer. Todos los presidentes nacionales de partidos son hombres. Y el tema de la mujer es el que más ha simbrado a Andrés Manuel, el que lo ha puesto a la defensiva. ¿No? ¿A qué horas dejamos de estar escuchando a Marco, Alito y a Zambrano y ponemos a mujeres frescas, con ideas, jóvenes, progresistas, tratando de acorralar a Andrés en esta materia? Me parece que ese es un error. Luego, ¿a qué horas les hablamos a las clases medias? Porque las clases medias son las más irritadas, las más molestas, las que nos pueden ayudar en esta etapa de la vida, particularmente. Bien, Andrés está trabajando sus clientelas electorales que no son clases medias. Está trabajando clientelas electorales a través, pues como ustedes ya saben, el reparto de despensas, de becas, de programas sociales. Nosotros debemos hacer una política hacia las clases medias. No quiere decir que no trabajemos también ahí abajo. Pero yo tengo mucha confianza que muchos agricultores del norte del país, del occidente, están muy cansados de las políticas públicas hacia el campo de Andrés Manuel. Él piensa que en Sinaloa vamos a dejar de sembrar maíz, sorgo o tomate para poner arbolitos de Sembrando Vida. No sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Y él quitó todos los programas para los agricultores productivos, todos. Hoy la luz para los que riegan, Bartlett les cargó la mano por el tema de la luz y el tema del diésel y el tema de la gasolina. Por eso está dándose este vuelco que ustedes están observando en Sinaloa y Sonora. Este crecimiento tiene mucho que ver con la rebelión de los agricultores a estas políticas públicas absurdas, y ahí tenemos que ponerle atención en este último jalón en estas regiones de manera específica. Cada estado es distinto, como bien dice Beatriz, y cada estado debemos de tener un análisis particular, pero a mí me parece que eso pudiera ser. Ahora, al INE, ¿cómo lo podemos defender? Que yo creo que ya medio la libramos en esta etapa. La mejor manera de defender al INE es ganar el Congreso, porque viene el nombramiento de 4 integrantes más del INE, que Morena puede tener la tentación de tratar de poner soldados del presidente en el órgano autónomo que organiza la elección. Si Morena no tiene 2/3, tendrá que haber un proceso de discusión y de negociación de buenos perfiles. Sí, hay que acabar con la partidización de los representantes, pero a Morena se le olvida que estos últimos 4, él condujo el nombramiento de estos últimos 4, y 2 de ellos han votado distinto a como ellos pensaban, y están molestos. Y entonces la agarran contra Ciro y contra Lorenzo, cuando, como si las votaciones se ganaran con 2 votos, y no con una mayoría como se ha venido construyendo en este momento. Sí hay que revisar las cosas electorales. Yo no le haría tantos cambios ya,
a lo que hoy tenemos como infraestructura, pero no hay que negarse nunca que todo puede mejorar, pero no como piensa Andrés. Andrés piensa derrumbar a estas instituciones para apoderarse de ellas, y eso sí, no hay que permitirlo. Andrés es un hipócrita. Andrés nunca ha reconocido una derrota. Cuando fue a la elección en 88 en Tabasco, sacó 19% de los votos y llamó a fraude. Él nunca ha reconocido una derrota. Las elecciones son buenas cuando él gana, las elecciones son malas cuando él pierde. Esa es la clave de él. Andrés Manuel, y con eso termino la anécdota, en el 2000 ganó la jefatura de gobierno, sin tener los 5 años de residencia, por cierto. Ahí se le dio una pequeña licencia a que él fuera candidato sin serlo. Pero él ganó la elección con 2 puntos de diferencia contra Santiago Krill. Y Cuauhtémoc Cárdenas la perdió con 19. Hubo un voto diferenciado de 21 puntos en la Ciudad de México entre Andrés Manuel y Cuauhtémoc Cárdenas, con 2 puntos de diferencia. Cuauhtémoc atravesó el cuerpo para que ya no se siguiera indagando más en qué había pasado en esa elección contra Santiago. Y el que la organizó se llamaba Pepe Goldenberg. Y ahí no se quejó, ni dijo que había habido un terrible fraude. Ahí él aceptó que el INE había organizado bien las elecciones. Muchas gracias, Beatriz y Lupe. Para seguir las siguientes 3 preguntas, simplemente, Lupe, y ahorita cuando llegue tu turno, te pediría si nos puedes aclarar. Me dejaste pensando, cuando hablas de esta coyuntura de un exceso de poder en el presidente y hablas de socializar, ir socializando el poder, ¿eso quiere decir el parlamentarismo? Te la dejo ahorita y les doy las siguientes 3 preguntas. Una que de alguna manera ya la atajaron, que dicen, ¿qué opinan del concepto del voto útil? Yo le daría un sesgo. Ustedes han sido muy claros en lo que tú decías, Beatriz estaba sintiendo, que lo más conveniente es que quien se sienta afín al PAN vote por el PAN y el PAN llame el vote por el PAN. Mismo caso de los priistas, mismo caso de los perredistas. ¿Qué pasa con estas personas que siguen sin encontrarse o sin verse representadas con alguno de estos 3 partidos, siguen sintiéndose que les han fallado? ¿Cómo llamaríamos al voto útil en esta parte de la población? ¿Cuáles son las perspectivas reales hacia el 6 de junio en cuanto a resultados y conflictos postelectorales? O sea, pensando un poco en el blindaje de las elecciones. Va a ser una elección que se va a resolver en tribunales. Tenemos que estar preocupados por lo que habíamos visto de las reacciones del Tribunal Electoral, o podemos estar tranquilos después de las últimas 3 resoluciones del Tribunal Electoral. Y por último, para este bloque, ¿cómo es posible trabajar en pos de una agenda común y que no sea simplemente derrotar a Morena en el 6 de junio, sino esta construcción de lo que ya hablaban en un principio, Beatriz, que normalmente en nuestro país o en la historia reciente de nuestro país, las coaliciones se habían construido sobre la marcha ya en la elección? ¿Esta coalición está pensada solamente para llegar al 6 de junio o verdaderamente está pensada para empezar a construir una agenda legislativa y un bloque opositor frente al poder del Ejecutivo? Les dejo la palabra. El voto útil. Yo coincido plenamente con que hay una crisis en la credibilidad de los partidos políticos y una crisis en los partidos políticos. Hay una crisis en los partidos políticos prácticamente en toda América Latina, no solamente en México, y quizá en otras regiones del mundo, pero la que conozco bien es América Latina.
los partidos dejaron de representar a la sociedad no se siente representada. Con trabajo se sienten representados los militantes de los partidos. Y hay una nueva forma de comunicarse. La intermediación comunicativa que jugaban los partidos con el poder público dejó de existir. Hay nuevos mecanismos de comunicación, nuevos mecanismos de información. Los líderes ya no tienen, y qué bueno que así sea, información privilegiada. Entonces hay un proceso de transición en la comunicación política que no se ha sabido leer adecuadamente en los partidos políticos. Entonces es muy probable que un ciudadano no se identifique ni con el PAN, ni con el PRD, ni con el PRI. Tiene que votar por alguna de estas opciones. Su voto útil significa, en este caso, no le demos la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena. Y tiene que tener la capacidad para comprender que no darle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena ahorita es votar por la coalición Va por México. Y en ese sentido tendrá que optar por el partido que menos le disguste, no el que más le guste, con el propósito superior de no darle la mayoría a Morena. Ojalá logremos que esto se comprenda por quienes tienen influencia social, pueden orientar a la gente. No es lo óptimo, pero es en el escenario en el que nos encontramos. Yo creo que hay altas perspectivas de conflictos postelectorales. Y aquí quiero insistir en algo que probablemente se interpretó en mi anterior respuesta como que estaba evadiendo. Esta no es una elección. Son 300 elecciones distritales y son 15 o 14 elecciones estatales. Y son centenares de elecciones municipales. Esta es una elección con centenares de elecciones específicas. Y cada elección específica tiene su propia dinámica. Es muy diferente el tipo de impugnaciones que se van a presentar en Guerrero al tipo de impugnaciones que se van a presentar en Chihuahua. Hay procesos electorales que ya traen un lastre de impugnaciones que no se han reconocido. Entonces, sí va a haber conflictos postelectorales. Y lo que importa es que los conflictos postelectorales no tengan como una de las partes al gobierno y al presidente de la República, que sean conflictos postelectorales entre los partidos, ante las autoridades. Pero si quien califica, quien se vuelve árbitros de si la elección fue limpia o no fue limpia es el presidente, el nivel de confrontación puede ser muy, muy severa, y el debilitamiento del presidente como presidente, aunque haya desde su perspectiva fortalecimiento como líder de Morena, es muy grave para el país, para la nación. Yo creo que a las instituciones electorales hay que analizarlas y estar a la expectativa en función de cada una de sus actuaciones. No le doy un cheque en blanco a nadie antes de sus actuaciones, y creo que las actuaciones son caso por caso en el caso de los tribunales. ¿Cómo construimos una alianza de fondo que trascienda lo electoral? Me parece que se están sentando las bases. Ahorita en el Senado de la República tenemos una coalición opositora y no solo tenemos posiciones reactivas, hemos logrado hacer un frente muy interesante cuando vienen reformas constitucionales, porque solo somos funcionales en términos de voto negativo
cuando vienen reformas constitucionales, cuando son reformas de legislación por mayoría simple, Morena tiene la mayoría absoluta. Pero también hemos construido algunas iniciativas comunes, también hemos procurado impulsar el razonamiento cuando se trata de nombramientos que no tienen ni pies ni cabeza y que requieren 2/3 partes, y estamos encaminando algunas agendas. Yo creo que se están sentando las bases. Creo que el resultado electoral y el esfuerzo que han hecho los partidos por articular sus plataformas electorales en algunos temas va a fructificar en irnos acercando. Y quiero finalmente en esta parte decir que yo coincido totalmente con Acosta Naranjo. Nunca he sido presidencialista, ni en las etapas del PRI. Muchos de mis problemas siempre han tenido que ver que soy no presidencialista. El problema de plantearnos un régimen parlamentario en el país es que tenemos un enorme desprestigio de los partidos políticos. Yo no tengo la certeza de que para la ciudadanía sea comprensible plantear un régimen parlamentario con el desprestigio de los partidos políticos. Creo que tenemos que tener una construcción de transición, pero sí en el centro de esa construcción el lograr que haya mucho menos atribuciones, que haya un verdadero federalismo, no un federalismo nada más de artículos declarados y de celebraciones que no tienen contenido. Creo que hay que hacer una profundísima transformación fiscal para que los estados tengan mucho más atribuciones y tengan verdadera autonomía en muchos de los aspectos. Y desde luego, robustecer el poder legislativo, comisiones que sean vinculatorias, en fin, un proceso de transición complejo que nos permita desmantelar el régimen de presidencialismo exacerbado que cuando tiene mayoría en la Cámara se vuelve verdaderamente antidemocrático. Muchas gracias, Beatriz Lupe. Mira, yo soy partidario, igual que seguramente Beatriz, del parlamentarismo. Creo que es un sistema, un régimen político superior al sistema presidencial. Bueno, y en México ni siquiera es presidencial, es presidencialista. Si hubiera por lo menos un régimen presidencial como en Estados Unidos, donde de repente Trump tenía mayoría en las cámaras, pero sus propios correligionarios no le daban todas las victorias en el Senado y en la Cámara de Representantes. Porque hay un verdadero sistema presidencial, porque hay una prensa muy fuerte, porque hay un poder judicial importantísimo, porque los estados tienen una cantidad de atribuciones y de facultades muy grandes. Hay un sistema presidencial. No, aquí hay un sistema presidencialista, exacerbado en la figura del poder ejecutivo, que en México ahora está redoblado, no solamente disminuido, sino redoblado. Pero también coincido con Beatriz que no está sencillo que transitemos, además por nuestra historia, nuestra larga tradición, rápidamente a un sistema parlamentario. Yo soy partidario de él. Se ha dicho que a lo mejor lo que podemos explorar un sistema semipresidencial o semiparlamentario, con una mezcla de estas dos construcciones jurídicas que nos permitan tener un mejor equilibrio de poderes y de facultades. Pero bueno, ya lo tendremos que tratar un poquito más adelante. Ahorita, y por lo que decían, lo primero que tenemos que tener es país y luego construimos Suiza, porque no está tan sencillo. Hay gente que quiere que hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Y yo también quisiera, pero no se trata de que yo quiera. Decía un viejo filósofo nuestro, los deseos no son argumentos. No porque yo lo desee, es que ya se puede. No hay estas condiciones en este momento. Ahorita lo que nos interesa es detener el deterioro acelerado de la fragilidad institucional en la que hoy estamos y del acrecentamiento de poder en una sola persona, antes que otra cosa.
y tendremos ya algunos meses y años, porque esta lucha no es de la noche a la mañana, meses y años para construir un mejor país y darnos el tiempo suficiente. Hoy estamos en la etapa final de la campaña. Y si no le ponemos atención a la etapa final de la campaña, a lo mejor vamos a estar discutiendo asuntos que nos van a dar mucha tranquilidad emocional a nosotros, pero poca eficacia electoral. Hoy tenemos que concentrarnos en que gane Zaira, en que gane el Borrego en Sonora, de que gane Zamora en Sinaloa. Digo, hay momentos a momentos. Y no porque menosprecie el otro debate y la otra discusión. Claro que me interesa y me gusta y todo fuera de eso, para que habláramos de eso, sino porque en esta etapa del último mes, lo interesante, lo urgente, es ganar las elecciones. Y a eso hay que ponerle un poco más de atención. Voto útil, claro que sí. Lástima que MC no quiso hacer una coalición con nosotros. Cada quien puede especular, ellos tienen derecho a tener una política propia, sin ninguna duda. Y ellos están haciendo una política que le sirve a MC. En mi opinión, no le sirve al país. Pero para MC puede ser atractiva. Ellos están anteponiendo el interés de su partido al interés de la nación. Desde mi particular punto de vista, tienen todo el derecho. Faltaba más. Pero me parece que es una política pequeña, chiquita, la que están teniendo algunos compañeros. Porque si nosotros miráramos que en Jalisco, el partido que puede ganar es MC con, y nosotros nomás le vamos a estorbar y se nos va a colar por el medio, Morena, a lo mejor deberíamos de llamar a votar por los candidatos de MC en cada lugar. ¿De qué me sirve a mí que Morena le gane a ellos y a nosotros en Jalisco? Yo estoy seguro que Dante nunca va a tener esa generosidad en ningún lugar para con nosotros. Pero una cosa es Dante y no tenemos que hacer las cosas en revancha, sino de lo que sirve para el país, de lo que es útil para el país. Yo también, como dice Beatriz, no le doy a nadie, a ningún tribunal, una carta en blanco. Hay que juzgar las resoluciones del tribunal una por sus méritos, porque este tribunal particularmente había estado absolutamente sometido. Creo que Andrés Manuel, con tanta soberbia y la actuación del presidente del tribunal, terminó formando un bloque, pues que le dio un zape en la última votación en los 3 casos, Guerrero, Michoacán y sobre representación. Yo creo que es importante. Y pues los alcances de la alianza va a depender mucho de la capacidad que tengamos de construir una pequeña agenda común una vez que sepamos la correlación de fuerzas que tenemos. Ya una vez sentados del primer domingo de junio al 1 de septiembre, tendremos la obligación de reunirnos, de ver qué es para lo que nos alcanzó y cómo vamos a actuar en esa etapa, acompañado del mayor número de gente posibles. Yo veo esa voluntad en los dirigentes partidarios y espero que lo podamos hacer. Muchas gracias, Lupe. Qué magnífica expresión. Estamos aquí fascinados con el intercambio y se nos ha hecho un poquito noche. Había más bloques de preguntas, pero vamos a hacer un último que nos permita ver justamente hacia el futuro. Es una pregunta compuesta, pero creo que nos podrá dar justamente redondear lo que nos han venido expresando. Hay muchas preguntas sobre qué va a pasar en los estados donde no hay coalición y cómo se pueda ganar, etcétera, pero vamos a pensar que efectivamente, como todo indica, la efervescencia y la participación ciudadana va a dar la voltereta y se va a lograr justamente restablecer los equilibrios, particularmente en la Cámara de Diputados. Entonces, viendo hacia el futuro, les haría, digamos, la siguiente pregunta. Si se va a tener, digamos, controles ya restablecidos en la Cámara de Diputados, donde no se tenga el control que hoy existe a nivel de mayoría calificada y mayoría simple, la pregunta es cómo armarán una agenda, porque del otro lado el Senado no va a modificarse. Entonces tendrán que armar una agenda en la cual se construya una nueva relación a sabiendas de que el Senado no tiene modificación alguna
en su mayoría. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, con la labor legislativa, asumiendo que ese control se tenga ahí de por medio? Y la otra parte de esa misma pregunta es si hacia adelante, ¿qué va a pasar rumbo a la elección de 2024? Es decir, si continúa la coalición o de qué manera para México y el sistema de partidos va a haber una participación real en la cual se pueda recuperar la credibilidad y retomar la reconstrucción del país. Porque eso es lo que esos son los retos, digamos, mediatos y de mediano largo plazo que tendremos como país y ustedes como partidos políticos a partir de que concluya esta fase electoral. Y como dirían ahí en términos legislativos, ¿es cuánto? Muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación de UNE. Esta es nuestra última participación. Cerrando, les voy a rogar a los organizadores que me hagan llegar las otras preguntas que no tuvimos tiempo de contestar. Haré un comentario previo porque es una de las preguntas que alcancé a leer en el chat. Me preguntaba alguien que por qué soy mesurada. Yo siempre he sido mesurada. Creo que la mesura no se opone a que sea uno radical. La mesura tiene que ver con la forma. El radicalismo tiene que ver con el fondo. A mí no me gusta ni nunca me ha gustado el discurso estridente. Nunca. El discurso estridente me parece mucho ruido y a veces pocas nueces. Reconozco que en el debate puede ser atractivo el discurso estridente, pero en términos generales creo que la polarización le conviene a quien polariza. Y me parece que es muy fácil en el país polarizar. Me parece que en un país con tantas diferencias sociales, con tantas circunstancias discriminatorias, con tanta rabia contenida, lograr que la gente se pelee es muy fácil. Y creo que quien entra al juego de la pelea favorece al peleonero. Y a mí me parece que la política sirve para armonizar. A mí me parece que la política sirve para construir acuerdos. Si no, me dedicaría a la guerra, no a la política. Y creo que en esta etapa el discurso estridente y polarizante no necesariamente logra el propósito que se plantea. Respeto a quienes deciden la línea estridente y polarizante. Creo que es fundamental desde su perspectiva y requiere un gran valor civil. Pero me parece que el juego de la polarización nos lo puso otro jugador. Y en ese sentido, favorecer el juego de la polarización finalmente favorece el juego de otro jugador. Creo que esto amerita una discusión de fondo. Yo he analizado mucho el discurso político de los países en donde se ha trabajado profundamente por la polarización y que después no sabes qué hacer con el conflicto social que sembraste. Entonces, es un tema en donde tiene mucho que ver con mi convicción. Algunos de ustedes recordarán probablemente la respuesta que di como presidenta del Congreso al presidente Fox. Tampoco fue desmesurado ni estridente. Simplemente planteo mis convicciones de manera profunda. Si yo le digo a un personaje político que me parece que tiene un diseño autoritario, que plantea la regresión autoritaria, la restauración del autoritarismo y que eso es ahistórico, pues probablemente algunos piensen que eso no es estridente y que es muy suavecito, pero los que comprenden lo que estoy diciendo, pues se darán cuenta del fondo que quiero tocar. Lo comento porque hay otro estribillo
que escucho mucho. ¿Dónde está la oposición? Pues la oposición está en las cámaras, pero somos minoría. Pues es la simple desventaja de ser minoría. De 60 discursos que digo, se reconoce uno. Pero hablé otras 59 veces que no fue relevante para nadie en términos de la proyección. Porque hay algo que ha hecho muy bien esta administración. Muy bien. Quizás sea lo único. Su estrategia comunicacional. Su estrategia comunicacional ha sido extraordinaria. La estrategia de una sola voz. Y hay una deficiencia profunda en nuestra capacidad de comunicarnos, pero también en la estrategia de todos los otros. Porque desde hace muchos años en México se ha tratado de que ningún político se prestigie. Ninguno. Hemos descabezado a los políticos. La antropofagia hacia el interior de nuestros partidos es brutal. Y la crítica despiadada cuando determinado político no corresponde exactamente a lo que tú harías, tú, individuo, tú, en ese caso, entonces es interesantísimo. Se permite que surjan figuras mediáticas, pero no figuras políticas. Y esto tiene mucho que ver con los procesos de descabezamiento de la funcionalidad democrática. También se ha dado en toda América Latina. Es un gran debate que debemos tener sobre cómo se construye el medio ambiente político. En ese sentido, y para concluir mi comentario, tenemos una agenda hacia futuro. Para mí es muy sencillo. En 2024 tenemos que tener un gran frente nacional con una propuesta alternativa si queremos que haya competencia política. Una gran fuerza nacional con una propuesta alternativa, con una propuesta. Hay que tener capacidad de construir esa propuesta. Hay que saber cómo nos imaginamos el México del siglo XXI. Hay que saber qué oferta verdadera de destino le vamos a dar a los millones de jóvenes que están perdiendo su destino y que la crisis económica a la que nos encaminamos a pasos agigantados les va a dejar sin espacio y sin perspectivas. Entonces tenemos que tener una propuesta que convenza a la sociedad. Eso por una parte. Y si tenemos esta capacidad constructiva, el método va a ser, lo vamos a ir descubriendo. Pero la pregunta no es quién va a ser el candidato. Somos demasiado artesanales en nuestros análisis políticos. El quién. No. La pregunta es, ¿con qué programa le vamos a poder dar expectativas a una sociedad que va a estar descreída, que tuvo una apuesta esperanzada en que por primera vez había un gobierno de izquierda y resulta que el liderazgo de ese gobierno no respondió ni a las expectativas de la izquierda democrática y en sus políticas concretas no respondió a las necesidades del país? Entonces, el grado de desencanto puede ser muy alto. Por eso es tan peligroso el discurso polarizante. Por eso. Porque con ese grado de desencanto también podemos tener un horizonte de confrontaciones civiles que yo no me quiero imaginar como destino del país. No me quiero imaginar un México del siglo XIX. Quiero pensar que los mexicanos tendremos capacidad de construir un México del siglo XXI. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Beatriz. Guadalupe. Pues mira, es difícil no suscribir lo que plantea Beatriz en los dos comentarios generales que hace. Yo sí creo que hay que ir al 2024 en una coalición todavía más amplia que la que hoy se logró.
con mucho más tiempo tendremos para trabajar una plataforma que tenga causas, que es lo que yo creo que nos está faltando. Porque si, la medida que los partidos se alejan de las causas, todo se vuelve una lucha burocrática por espacios de poder. Pero vamos a tener tiempo suficiente. Lo que yo sí estoy seguro es que tenemos la necesidad, independientemente del resultado electoral, que yo espero, lo dije en alguna intervención, va a ser mucho mejor de lo que nos arrojan las encuestas actualmente. Ese es mi pronóstico. Entonces sí hay que ir al 2024 juntos y hay que trabajarlo bien, con tiempo, para allá. Y igual lo que dice Beatriz, tenemos el problema que quienes hoy gobiernan, lo decía, me parece Beatriz en la primera intervención, casi piensan que son producto de una revolución y no de un triunfo en las urnas con las reglas democráticas que nos hemos dado todos. Y entonces ellos hablan de la cuarta transformación. Yo decía también que cuando una revolución triunfa o ha triunfado, lo primero que hace es construir una modificación constitucional, ya sea parcial o completa, una nueva constitucionalidad. Y esto lo que están construyendo es ver cómo le dan la vuelta a la Constitución, cómo pisotean la Constitución. Esta es la única gente que pienso, que conozco, que piensa que tiene un triunfo revolucionario y su tarea es pisotear la Constitución. Claro que hay manera de cambiar la Constitución y se puede cambiar, la hemos cambiado muchas veces, todos los años, algún artículo o tramos grandes de la Constitución, por la vía democrática y por la vía de los congresos y por el constituyente permanente. Pero este señor no quiere cambiar la Constitución, ni siquiera eso. Quiere ejercer una nueva política sin ninguna moderación. Las constituciones en verdad no son viejas, son relativamente nuevas en la sociedad. Porque antes el rey no tenía constitución o el monarca no tenía constitución. Las constituciones se hicieron para moderar al poder. Las constituciones no se hicieron para que los personajes tuvieran más poder. Las constituciones y el equilibrio de poder se hicieron para moderar al poder, para ponerle reglas al poder. Y esto es un asunto de dos, tres siglos para acá, de nuestra larguísima vida como humanidad. Y debemos ir avanzando en moderar al poder y en privilegiar la construcción de instituciones democráticas. Eso es. Ahora, ¿cuál debería ser la principal característica ante un presidente que en vez de ser lo que está haciendo Biden, por ejemplo, que también recibió un país polarizado y que se está intentando construir la unidad del pueblo de Estados Unidos? Este señor no le preocupa lo más mínimo. Él no lo tiene ni siquiera como algo deseable para él. Si Andrés Manuel en diciembre de 2018 llama a las fuerzas políticas que representaban la otra mitad de los votos de los que él recibió, y de las cámaras mayoría, porque ellos tuvieron 44% para las cámaras y la oposición 56% de las cámaras. Ellos hablan, los legisladores son tan rudimentarios los que hoy tenemos, que hablan a nombre de los votos del presidente, no de los que tuvieron ellos. Ellos hablan de los 30 millones que no existen para los diputados ni para los senadores, porque tuvieron 24 millones. Y no son mayoría, pero se comportan como que hablan a nombre de todo el pueblo. Bueno, si Andrés Manuel lo hubiera convocado a un diálogo serio, debimos de haber, no todo el mundo aceptado asistir y entablar una construcción por el país. Pero él no convoca a nadie, no llama a nadie. O te subordinas, como dijo hace unos días un gobernador, o estás con el presidente o el presidente está en contra de ti. Es como está hoy la circunstancia. Pero deberíamos de valorar esto que dice Beatriz. No hay democracia sin tolerancia.
sin tolerancia no hay democracia. Y nosotros, por ejemplo, a mí que me lastima mucho que califiquen a este gobierno como de izquierda, porque yo no le encuentro nada que tenga que ver, por lo menos con la izquierda democrática, con la socialdemocracia, ¿no? Este señor, si es algo parecido a la izquierda, que yo creo que no lo es, no tiene nada que ver con la izquierda democrática. Porque hay izquierda democrática e izquierda autoritaria. Porque hay derecha democrática y hay derecha autoritaria. Porque tuvimos un Stalin, pero tuvimos un Hitler. Porque tuvimos un Maduro, pero tuvimos un Pinochet. De todos lados hay variantes de la izquierda. Y nosotros tenemos que privilegiar la izquierda y la derecha democrática. Los que construyamos, los que creamos en las instituciones, los que creamos en la tolerancia, los que creamos que tiene un razón de ser cada quien, que este es un país plural, diverso, que el discurso del yo o contra mí no debe de ser el nuestro. Y debemos de ir trabajando cada vez más en la pluralidad, en la unidad, y no caigamos en el juego que él quiere, porque él tiene una visión muy maniquea de la vida nacional, y nosotros no podemos reducirnos a ser él. Por eso Frena no dio más. Por eso expresiones como las de Frena fueron a los que algunos admiraban, porque parecían, fueron cosas de un día, pasaron. No es por esa ruta de que se le ponga a uno a polarizarse enfrente de él también. Nosotros tenemos que llamar a la unidad nacional, a la unidad de los mexicanos, a decirnos, yo sé que tú piensas distinto a mí, pero tienes el mismo derecho que yo, y somos amigos, y somos hermanos, y podemos discutir, pero no vamos a dividirnos ni nos vamos a confrontar. Ojalá porfiemos más en eso, porque eso le va a ayudar más al país. Y muchas gracias a todos, y muchas gracias, Beatriz, por darme la oportunidad de estar contigo en esta conferencia. Pues muchísimas gracias a los dos. Creo que todos salimos muy contentos. Verdaderamente fue un festín y un lujo haberlos podido escuchar a los dos conversar, llegar a tantos acuerdos y tener tantos puntos de coincidencia. Creo que el planteamiento que hace Beatriz es muy claro, resuena en nosotros, lo escuchamos, lo recibimos, coincidimos plenamente. 2021 es una escala fundamental, porque podemos perder el país si no logramos generar un balance y un contrapeso. Pero 2021 a final de cuentas será una escala en verdaderamente empezar a presentar una construcción, un verdadero frente en el que también los ciudadanos, que creo que otra de las cosas buenas que tenemos que reconocerle al presidente es que ha logrado despertar de alguna manera a muchos de los ciudadanos. Ha logrado que nos involucremos, que estemos buscando espacios que no deberíamos de haber cedido también, porque es muy fácil estar sentados y estar haciendo reclamaciones desde las salas, pensando que con tweets o en un chat de WhatsApp vamos a cambiar al país, y eso no va a ocurrir. Tenemos que entender, tenemos que meternos, tenemos que comprometernos, tenemos que trabajar también como sociedad. Entonces, veo todo esto y me quedo contento. Tenemos mucho trabajo que hacer. No podemos bajar los brazos ahorita en las campañas. Viene el cierre, viene la parte más importante. Aún en aquellos en los que las encuestas nos dicen que vamos arriba, tenemos que trabajar más fuerte, y aquellos en los que vemos que vamos abajo, pues tendremos que redoblar o triplicar los esfuerzos para verdaderamente poderle dar la vuelta. Y después, así como los hemos impulsado, el cariño sigue, pero estaremos alzando la voz y exigiendo para que esto camine en el sentido que estamos planteando todos juntos. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron hoy en la noche. Les recordamos que la plática va a ser grabada y va a estar disponible en las redes sociales de UNE en los próximos días. De ahí la pueden retomar y compartirla. Creo que para quien la escuche va a ser un lujo. Yo tengo pendiente darle 2 o 3 escuchadas adicionales, porque hay muchos temas que estar repensando. De la misma manera, la invitación de siempre, si se quieren sumar, ser parte de UNE, bienvenidos. Necesitamos también su apoyo de distintas maneras para poder seguir construyendo
un Estado de Derecho más fuerte, una ciudadanía más participativa y apoyo y trabajo en distintos frentes. Y por último, recordarles que se sigan cuidando a la velocidad astral a la que va la vacunación en este país. No nos queda más que cuidarnos, protegernos y buscar medios para poder vacunarnos más temprano, y si no, por lo menos mantener el uso de cubrebocas, la distancia, lavarnos las manos, etcétera, porque pues tenemos que seguir dándole a esto. Un fuerte abrazo para todos. Lupe, muchísimas gracias por haber invitado a Beatriz. Beatriz, nuevamente gracias por aceptar la invitación. Paco, como siempre, un gusto compartir contigo y muy buenas noches. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, qué amables. Saludos y nos seguimos viendo. Hasta Gracias. luego. Gracias, Lupe. Va por México. Hasta luego, buenas noches. Hasta